Otro tema que ha sido realmente preocupante, ya lo hemos tocado acá, no solo en este programa, sino también en otros programas más, es el adoctrinamiento a unos pobres niños en Trujillo por parte de unos terroristas, porque tenemos que llamarlos con nombre y apellido, son terroristas. Terroristas específicamente que están glorificando a aquel malnacido, porque eso es lo que fue y lo que siempre será Abimael Guzmán. Vamos a ver un video, un TikTok justamente de Perú 21, que fue el medio que sacó esta terrible, impactante, pero necesario de saber noticia. ¡Viva Voluntad Transformadora! ¡Organización revolucionaria antiimperialista! ¡Viva Voluntad Transformadora! ¡Organización revolucionaria antiimperialista! ¡Viva Voluntad Transformadora! ¡Organización revolucionaria antiimperialista! ¿Cómo operaba la facción de Sendero Luminoso que adoctrinaba a niños en Trujillo? La organización vinculada con Sendero Luminoso, bajo el nombre de Voluntad Transformadora, adoctrinaba a niños y padres en la esperanza y el porvenir. Según la DIRCOTE, lo hacía mediante reuniones... Bueno, veíamos un fragmento de justamente este video que sacó Perú 21, donde son varios videos en realidad, ¿no? Donde se ven a estos pobres niños dando estos cánticos que glorifican no solamente a Abimael Guzmán, sino a Sendero Luminoso, el equipo, el grupo terrorista que tanto daño le ha hecho al país y que lamentablemente le sigue haciendo mucho daño. Vamos a conversar de este tema con nuestro primer invitado, José Luis Gil, ex miembro del GEIN y experto en temas de terrorismo y seguridad. José Luis, buenas noches, bienvenido a Mundo Paralelo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, estas imágenes que hemos visto han sido tendencia, por supuesto, en los mundos paralelos, en las redes sociales. Quiero conocer cuál es tu impresión, tú como ex GEIN, que has vivido el terrorismo más cerca que nadie, tal vez puedas interpretarlo, ¿no? Sí, esta es una antigua práctica de la izquierda radical. Abimael Guzmán en la década del 60 y del 70 organizaba a la población en organismos generados. Lo escribe además en su libro de Puño y Letra, ¿no? Cómo organizaban a las mujeres, a los jóvenes, pero también a los niños. Incluso hay un antecedente en la década del 70 en que organizan a un grupo de escolares de quinto año de media, ¿no? Hacen una asociación de escolares de quinto año de media y para hacer protestas. Lo pasó hace 2 o 3 años. El objetivo es capturar la mente de los niños, capturar el futuro hoy, atrapando la mente de los niños con este veneno que es el pensamiento Gonzalo, que nos ha costado más de 40.000 vidas en el país. Claro, tú mencionabas este antecedente de jóvenes, tal vez no ya de quinto de media, estábamos hablando de 16, 17 años, pero el video vemos niños de 10, 12 años, o sea, de tan temprano. Lo que pasa es que esta organización ha evolucionado, y me refiero también al Brain, han evolucionado porque están, digamos, apurados, porque antes se esperaba pues que los jóvenes lleguen a las escuelas para poderlos reclutar en las universidades. Hoy no, hoy se han propuesto comenzar desde la niñez. Por un lado los Quispe Palomino, ¿no? Secuestrando y teniendo niños, haciéndolas dar a luz a las mujeres allá, y crear sus propias generaciones de revolucionarios. Lo mismo, este es el inicio, ¿no? Que están ejecutando, ¿no? De entrenar a sus propios revolucionarios. O sea, ya no tienen que convencer en las universidades o buscar en la calle. Crecen ya con este pensamiento. Están creciendo estas generaciones. Y no es el único lugar. Porque llama la atención también que esto ha ocurrido en Trujillo, en una zona urbana, no ha sido una zona rural como solía ser en el pasado. Entonces ya no tienen miedo acaso de... Pero están vinculados los dos casos, el de Ayacucho, donde estuvo la camarada Cusi, con el de Trujillo, porque hay una dependencia organizativa entre estos dos casos, hay una interactuación de las mismas características que han tenido estos dos casos. Entonces, esto demuestra que esta organización criminal, Sendero Luminoso, la parte clandestina, goza de buena salud, por decirlo así, ¿no? Justamente Hugo Guerra comparte esta entrevista que Canal B le hace al vicealmirante Francisco Calixto Gianpietri, quien dice: Sendero Luminoso está más vivo que nunca. ¿Es una exageración o hay certeza en lo que dice? Lo hemos venido diciendo durante los últimos años en todos los medios y en todas las formas. Sendero Luminoso no murió, solo se ha transformado. Su objetivo es el mismo. Y yo he mostrado en alguna oportunidad este documento que fue incautado en el año 2000
12 en una operación de la DIRCOTE que se llama el Plan de Construcción. Este es el documento base que le da lineamientos para que esta organización hoy día esté creciendo. Y fíjate, aquí habla de los organismos generados, justamente estos organismos nuevos, estas ONGs, estos grupos que crean, está escrito que tienen que crearse, dice, crear organismos de masas, dice, para llevar a la población el mensaje del partido, ¿no? Y esta organización, vamos a llamar entre comillas ONG, Voluntad Transformadora, que es justamente la responsable de los videos que hemos visto, ¿es autónoma o responde a una cabeza por encima del señor que han apresado, el señor Santos, Juan Santos Romero? ¿Él es el líder o hay una persona que está por encima? Sendero Luminoso maneja 6 planos para poder hacer su trabajo: el plano organizativo, el plano ideológico, el plano de la organización de masas, y además 2 temas importantes. Hay un trabajo secreto y hay un trabajo abierto. Sendero es el trabajo secreto, como en este caso, y el trabajo abierto lo hacen estos organismos generados. Entonces, en un solo momento, un organismo generado, mientras hace un trabajo abierto, está haciendo un trabajo secreto. Ellos han organizado por años estas formas, estas nuevas formas orgánicas para insertarse dentro de la población, incluso dentro de los partidos políticos. Dentro de los partidos políticos. Justamente, ¿no? Este señor que mencionábamos, Santos Romero, fue parte o es parte del partido APP. ¿Cómo es posible esa responsabilidad? Este documento que tiene del 2012, que además ha sido formulado por la cúpula de Sendero Luminoso, dice varias cosas importantes. Una de esas dice, hay que vincularse con progresistas y con demócratas o con otras posiciones, dice la orden que le da a su organización. Pero además dice, formar organismos grises, o sea, crear temas como el Movadef, gris que nadie sepa si son o no son, ¿no es cierto? Y además dice, penetrar en los organismos amarillos, en todo lo que se oponga, penetrar en los partidos políticos, ¿no? De repente los partidos tienen que mejorar las formas, los filtros. Los filtros, ese es un error, puede ser, pero de ninguna manera creo yo que los partidos estén aceptando voluntariamente la infiltración de la mentalidad terrorista en sus filas, ¿no? Entonces, mejores filtros para los partidos políticos, en este caso, en el que este señor se ha infiltrado en acción, en Alianza para el Progreso, ¿no? Cumple una directiva que está establecida en este plan terrorista incautado en el año, es infiltrarse en las organizaciones, ¿no? Tú has escrito un artículo el día de hoy justamente donde mencionas lo que estamos conversando ahora en el reporte y hablas de Movadef, ya en varias oportunidades. Tú has mencionado que Movadef es efectivamente el brazo político de Sendero Luminoso. Esta página lo que menciona, critica a un medio de comunicación. Mi pregunta es, si una persona firma el planillón de Movadef, ¿se convierte en terrorista? No, no se convierte en terrorista, pero le está haciendo el juego a una organización clandestina. Si tiene formación política de izquierda, sabe lo que está firmando. Si no tiene formación política, está siendo embaucado. Ok, entonces no es válido siempre decir que todos los que son del Movadef o los que firmaron el planillón no, de son ninguna manera. terroristas. Hoy el que es terrorista es el que está organizado, el que la policía y el Ministerio Público demuestran que tienen un nivel de organización clandestina, como en este caso. No basta tener un libro de Mao ni de Marx, ya esos tiempos han pasado. Hoy día no podemos decirle terrorista a cualquiera, pero sí hay que decirles terroristas escarcelados, no rehabilitados. Estos personajes, estos señores, no se han rehabilitado. ¿Puede el terrorista rehabilitarse? No se va a rehabilitar jamás. Ningún terrorista. Incluso los que soltaron después de el año 2000, que hubo unos que tenían cadena perpetua y que fueron soltando el gobierno de ese entonces. Me refiero, por ejemplo, a Peter Cárdenas, quien está tranquilamente en Suecia, o la señora Lori Berenson. Ninguno se ha arrepentido y ninguno está renegando de su organización. Siempre están vinculados de alguna u otra forma, orgánicamente, ideológicamente, políticamente, de cualquier forma, están participando. Hemos advertido esto hace algún tiempo y hemos dicho que cuando el Movadef, que es Sendero Luminoso, se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, presentó un planillón, el planillón de las firmas hacia el Movadef, pero además el Movadef presentó
66 bases a nivel nacional, más que cualquier partido político. Quiere decir que de estos 13.000 terroristas, que hoy solamente quedan 100 en la cárcel, 13.000 que estaban presos y que hoy quedan 100 en la cárcel, la mayoría de ellos están en esas bases a nivel nacional. El mismo señor Juan Santos Romero estuvo en prisión y apenas salió, volvió a organizar. Por supuesto, nadie nos puede decir que los 20 o 25 años que estas personas, que estos criminales pasaron en la cárcel, se han rehabilitado. Por el contrario, hoy ya no recordamos cuando marchaban, cuando habían orden cerrado, cuando hacían sus estudios, los documentos que se les ha incautado. Se han preparado 25 años para este momento. ¿Cómo es posible que este terrorista, a quien equivocadamente llamado señor, porque no merece ser llamado de esa manera, Juan Santos Romero, haya podido salir de prisión e inmediatamente reincorporarse a las actividades terroristas? ¿De quién es la responsabilidad ahí? ¿Del sistema penitenciario? Creo que es un tema de la ley, es un tema del Tribunal Constitucional, es un tema del sistema judicial y jurídico del país, porque si tú sales de la cárcel y te rehabilitas, y si un juez te da un certificado de rehabilitación, este juez tiene que haberse asegurado que lo que motivó que esta persona vaya a la cárcel, el delito que cometió y por qué razones lo cometió, haya desaparecido. Si eso no ha desaparecido, estas personas siguen siendo un peligro en la calle. Jenny Vilcatoma también pone en un tuit: Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino, terroristas sanguinarios que mantienen vivo Sendero Luminoso. Son ellos los que han asumido el liderazgo absoluto de Sendero Luminoso, porque tú en otra oportunidad me comentabas que hay diferentes... Así es, estas son dos facciones. Sendero Luminoso, después de la caída de Guzmán, se divide en dos partes finalmente, ¿no? Los que están en el Brain, que mantienen una ideología sin el pensamiento Gonzalo, y los que están en Lima, en el Movadef y en estos organismos generados, que sí mantienen el pensamiento Gonzalo. Pero en esencia, ¿no es cierto?, hablan de leninismo, de marxismo y de maoísmo. ¿Son enemigos entre sí o colaboran? En este tipo de circunstancias no hay enemistad, lo que es divergencia o convergencia. En algún momento van a diverger y en algún momento van a volver a converger. No hay un antagonismo entre ellos, no se practica el antagonismo porque tienen el mismo basamento ideológico que los une, salvo el pensamiento Gonzalo que los diferencia, ¿no? Claro. En tu artículo también mencionas a un cabecilla del Movadef, Alfredo Crespo, quien dijo: ustedes le dan educación burguesa, nosotros le damos educación proletaria. Bueno, ¿esto que hemos visto es la educación proletaria? Claro, Alfredo Crespo Bragairac ha sido pues el abogado de Abimael Guzmán cuando estuvo vivo. Además ha purgado prisión por delito de terrorismo también, y en una entrevista que le hacen, él dice, ¿no?, o sea, ustedes le dan a sus niños, ¿no?, educación burguesa, nosotros le damos educación proletaria. ¿Y eso qué significa? ¿Enseñarles a alzarse en armas? Lo que hemos escuchado en estas clases, ¿no?, o en estas escuelas populares, en las que hacen que los niños arenguen de la forma que lo han hecho. Esta es una muestra simbólica de que están poniendo en manos de la juventud y de la niñez el futuro del partido, de esta organización criminal, ¿no? La imagen, perverso realmente. Perverso definitivamente. La imagen llama la atención porque vemos que es una niña quien lidera las arengas. No es un adulto, sino es una niña quien está parada delante de un grupo de distintas edades, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás de ahí, de empoderar a la niña para que ella sea? Empoderar, creo yo, a los niños, o sea, a las nuevas generaciones, y también una forma de igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y esto acá lo hemos visto, o se ha descubierto en Trujillo, pero ¿es la punta del iceberg o es todo lo que hay? Es la punta del iceberg. Realmente es la punta del iceberg, no solamente por esta forma que están haciendo con los niños, sino por toda la metodología que están usando para captar no solamente niños, sino también jóvenes, universitarios, trabajadores. Están parados en las puertas de las fábricas. Hay informes de inteligencia de que se paran en las puertas de las fábricas a acercarse a los trabajadores. Al final se terminan llevando uno o dos para adoctrinarlos, para politizarlos. O sea, este trabajo es inmenso, este trabajo es criminal y es estratégico. Por eso
es que no debemos dejar de decir las cosas, de hacer docencia, de mostrar evidencia, de mostrar pruebas de que estas personas no están jugando a la guerrita. Estas personas están jugando a robarnos el futuro del país. Tú mencionas también en tu artículo que hay un presunto plan para desactivar la DIRCOTE. ¿Este plan realmente existe? A ver, lo que hemos tomado conocimiento es que de alguna forma algún funcionario habría pretendido bajarle de nivel a la Dirección Nacional contra el Terrorismo, ¿no? Y eso hay que decirlo, hay que llamar la atención, que en todo caso las autoridades lo desmientan, porque la Dirección contra el Terrorismo se ha convertido en una antorcha que ha iluminado el camino de la democracia en los últimos años. Le ha dicho, este es el camino oscuro, estamos sacando la oscuridad, avanza democracia. Entonces, no podemos ahora estar con juegos y tratar de eliminar a una unidad emblemática que está haciendo su trabajo, que está haciendo capturas. En este momento tenemos agentes de inteligencia de la DIRCOTE encubiertos, haciendo su trabajo, vigilando. El pueblo peruano tiene que apreciar el sacrificio de estos oficiales. Si bien es cierto, ese es su deber, pero eso es lo que están haciendo hoy. Claro, hay que ser más gentiles con el trabajo noble que están haciendo. Por supuesto. Este usuario, el justiciero, dice, culpa un poco a la recesión económica y luego menciona que Pedro Castillo resucitó a Sendero Luminoso. ¿Hay algo de certeza en esa declaración? Totalmente. Yo he dicho claramente que Pedro Castillo era el operador funcional de Sendero Luminoso. ¿A sabiendas o por su incompetencia? A sabiendas. Por supuesto que él sabía de quiénes se trataba, por supuesto que él sabía que cumplía una agenda y la ha cumplido escrupulosamente, aunque lo que haya hecho no le haya servido al Estado. Por ejemplo, legalizó esta organización de profesores, el CONARE, ¿no es cierto? Después ha hecho una serie de actos que los han beneficiado. Comenzó a poner en el sistema de gobernadores, tenientes gobernadores a nivel nacional, gente también vinculada a Sendero. Hay ahí una lógica que es implementar el poder en el Estado para el socialismo, ¿no es cierto? Por eso que estaba tratando de juntar a los licenciados, tratando de juntar a los ronderos, tratando de juntar a estas autoridades, haciendo su propia fuerza paralela, ¿no? Bien, José Luis Gil estuvo con nosotros en Mundos Paralelos. Gracias por venir nuevamente, José Luis. Vamos a una pausa y volvemos.